Buenas noches, señoras y señores. Hay varios temas vinculados al mundo de la educación que han saltado estos días o estas semanas a la palestra informativa. Uno de ellos es el informe del defensor del profesor que ha publicado esta semana el sindicato AMPE. Otro podría ser algunos de los datos que se derivan de la encuesta de población activa referida al sector de la educación, que habla de una, por ejemplo, entre otros, ¿no?, de una ligera reducción de la tasa de abandono escolar, pero ligera, sigue siendo muy alta. Otro es ya el manoseado asunto del PIN parental. Bueno, yo creo que por este orden vamos a ir comentándolos con Clemente Hernández, que es el presidente de AMPE en la región de Murcia. Señor Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál sería, a su juicio, el titular que destacaría del informe del defensor del profesor de este año que ha presentado AMPE? Hombre, hemos reducido el número de casos atendidos en el sindicato AMPE. Eso significa que hay una tendencia a la mejora y de alguna forma que las medidas que se están tomando, tanto por parte de la consejería, pero también modestamente estamos trabajando nosotros en ello y trabajando con los centros, atendiendo a los profesores, están de alguna forma dando resultados e incidiendo. Claro, cuando decimos que hemos reducido el número de casos de profesores que solicitan el amparo del sindicato porque se han considerado víctimas de algún tipo de problema, ¿no? Exactamente, son profesores que sufren problemas, que sufren acoso, agresiones, este año menos físicas que verbales, problemas para trabajar en el centro y que acuden a nuestra organización pues en busca de, en unos casos de amparo, en otros de ayuda, de asesoramiento, incluso de asesoría jurídica en los casos más complicados. Y entonces acuden al sindicato o acuden a nuestros delegados cuando visitamos los centros. Pero sí es cierto que hay una mayor conciencia en los centros. Hace ya bastantes años que conseguimos que se publicase la Ley de Autoridad Pública del Docente. Eso para nosotros es importante, no es una ley punitiva, sino que, como nosotros queríamos, es una ley disuasoria. Entendemos que ya la gente, las familias la conocen y de alguna forma lo tienen en cuenta a la hora de enfrentarse al profesor en lugar de asociarse de alguna manera. Y también de ella es importante la presunción de veracidad. Antes eran bastante habituales y conflictivas las denuncias falsas contra profesores, en las que se daba la razón o la presunción de veracidad a la otra parte, al padre, y era la víctima, en este caso el docente denunciado, quien debía demostrarlo. El tiempo nos confirmó que la inmensa mayoría de las denuncias no tenían sentido y se sobreseían cuando llegaban a los tribunales, o la propia Consejería de Educación las desestimaba. Aquella ley de autoridad del profesor, creo recordar que era del año 2014, si no me equivoco. 2013. O 2013, o sea, lleva ya 6 caminos de 7 años en vigor y podríamos decir que está surtiendo efecto, no sé si al ritmo deseado, pero se nota su existencia, vaya. Se percibe, sí, aunque no está desarrollada en su totalidad, que es lo que nosotros ahora le estamos reclamando a la Consejería de Educación. El protocolo no está totalmente desarrollado. Ya el año pasado se publicó una nueva orden que publicaba un documento que era el que complementaba el docente cuando había cualquier caso, por lo que decía de la presunción de veracidad, relataba los hechos con ese modelo, y eso realmente le da mayor fuerza y sobre todo agilidad a la hora de resolver los problemas de convivencia en los centros, porque algo fundamental cuando se da un conflicto es que se resuelva pronto, porque si se muere o se dilata en el tiempo, al final se muere y no tiene efecto. Tanto en la educación, tanto los premios como los castigos deben tener ese carácter de inmediatez para ser efectivos. Volviendo al tema del informe, nos comenta que se ha reducido el número de atenciones en el sindicato, pero sin embargo hay otro dato que ha crecido y es el número de denuncias que reciben los profesores por vía tecnológica, ¿no? Ciberacoso, que es lo que se llama. No solamente son víctimas de ciberacoso los alumnos y los menores, que son los especialmente preocupantes, sino también los profesores. Pues sí, los profesores también son víctimas. Estamos en una sociedad donde realmente el sistema educativo es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Realmente las nuevas tecnologías están en el ambiente, en la vida de todos, y en los centros educativos también.
Y los profesores, pues por desgracia, reciben pues eso, esa influencia de dos frentes, por una parte de los alumnos, por otra de los padres, que también se dan en algunas ocasiones. Es curioso porque, claro, en los niveles de infantil, los niños cada vez más jóvenes llevan tienen su móvil, pero vamos, que son los padres quizás los que más generan estos problemas por el tema de los grupos de WhatsApp, que antes eran los corrillos que se formaban en la puerta del colegio o en el patio del colegio, hablando, criticando y eso, pero ahora se utilizan nuevas herramientas que son los tablets, los móviles. Y ya en secundaria ya el problema es con los alumnos, que realmente nos preocupa más todavía, porque claro, estamos formando a los alumnos y están utilizando esos elementos para atacar de alguna forma al profesorado y para grabar, para provocar situaciones que al final son falsas, para generar o subir a las redes historias que en absoluto se corresponden con la realidad. Y es complicado porque la nube, es decir, no en los centros educativos, en la propia sociedad, las autoridades se han mostrado de momento incapaces de controlarla. Se actúa evidentemente, pero es tan impresionante todo lo que puede haber en la nube y que es imposible controlar qué es lo que pasa y mucho menos regularlo. Entonces nosotros lo que intentamos con el informe del defensor del profesor de AMPE, pues de alguna forma es que se hable del tema, que se hable del problema, que se conciencie todas las partes que están dentro de la comunidad educativa, padres, profesores y familias, profesores y alumnos, para que todos lo hablen, porque entendemos que es la única forma, es decir, que tanto los profesores, que ya lo hacemos en el aula, como las familias dentro de los hogares, dentro de las casas, hablen con los alumnos y sean capaces de concienciarse de que estas herramientas es bueno y es posible utilizarlas con actitud positiva y entre todos ser capaces de resolverlo, pero como digo, hay casos de que incluso las familias tienen esos problemas y por eso ya te digo, hemos enviado a los centros este decálogo para padres y madres de uso de WhatsApp, que son afirmaciones casi evidentes, pero de sentido común, pero que es bueno recordárselo a los padres, que los profesores lo hablen con las familias, a través del AMPA, a través de los tutores, con los padres del grupo de alumnos, e intentar pues eso, que vaya bajando el número de problemas que se den en el informe del próximo curso. Claro, estaba pensando que esta situación de acoso digital puede suponer incluso que se sientan coartados los profesores para disponer y expresarse libremente en sus propias redes sociales privadas y particulares, ¿no? Pues evidentemente, porque de hecho ahora ya todo el mundo sabe grabar una conversación, sea en audio, sea incluso en vídeo, y no saben qué va a pasar con esa grabación, saben que incluso, aunque se haga en el ámbito de los adultos, al final de alguna forma llega a los niños y el niño llega a clase al día siguiente con ese vídeo y comentándolo, es decir, perdiendo de alguna forma el respeto o la consideración que tiene hacia ese profesor por lo que ha visto en ese vídeo. Y el profesor lo sabe. Y es difícil trabajar en esas condiciones, evidentemente. Es decir, si no se consigue ese respeto, no hacia el profesor solamente, sino hacia la institución escolar dentro del aula, pues es difícil poder mejorar esa formación de los alumnos. Es como un bucle del que es difícil salir, a lo mejor por la nube de la que estábamos hablando, y si no somos capaces de controlarla, aunque sea mínimamente, pues evidentemente al final los perjudicados van a ser los alumnos, que van a ser los que cuando crezcan van a estar siempre sujetos a todo eso que han vivido y que han aprendido y lo van a extrapolar luego al mercado de trabajo, cuando entren en el tejido social también, con los amigos, cuando sean mayores. Evidentemente estamos educando, estamos formando a los alumnos y esto es una parte muy importante, porque si la tecnología está en la sociedad, la tecnología debe llegar también al centro educativo, pero entre todos educar a los alumnos para que cuando salgan del centro sean capaces de ejercer como ciudadanos libres, pero también respetuosos con el de enfrente.
Clemente, ayer estuvo en este programa un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. Lo invitamos para hablar del PIN parental, porque preferíamos hablar con un experto en fin, que antes que con responsables de partidos políticos, dado que el debate está tan enconado, tan radicalizado, que le resta credibilidad a los partidos políticos hablar de este asunto desde mi punto de vista, ¿no? Por eso invitamos a este profesor, bueno, que en resumen vino a decir que más vale que se hablara de la preocupación porque los alumnos aprendieran a leer correctamente, a escribir correctamente, a comprender, fundamentalmente a comprender, que se hablara de un necesario pacto por la educación en este país que lleva deseándose mucho tiempo y que no acaba nunca de llegar, y que esto era una cuestión menor, ¿no? Y que además no se estaba debatiendo, no se estaba yendo al núcleo del debate, ¿no? Que sería ver si esa medida es necesaria, no es necesaria, si estamos hablando de veto o no estamos hablando de veto, qué partes pueden ser anticonstitucionales y qué partes no. Bueno, era su opinión en líneas generales, ¿no? Yo no sé si el tema del PIN parental ha llegado a tiempo de entrar en el informe de AMPE de este año o eso es un tema... No ha llegado porque es muy reciente, es un tema y se está hablando en los centros realmente, pero yo coincido plenamente con la persona que estuvo ayer hablando sobre ese tema. Es decir, el PIN parental no es desde luego ni el mayor de los problemas ni un problema serio, es un problema que no existe, que nunca ha existido en la región de Murcia. Tampoco creo que a lo mejor que en el Estado. Se ha planteado por una cuestión política, primero en el debate de investidura, después en el debate de los presupuestos, pero que realmente en los centros no se dan problemas de ese tipo. O sea, realmente sí, es decir, se plantea un PIN parental que habla de una situación muy concreta y muy excepcional, que como digo, no se da, a AMPE no nos han llegado denuncias sobre ese tema, y que realmente no afecta al trabajo docente habitual. De lo que se está hablando ese PIN, es decir, la norma que tenemos ahora mismo en la comunidad autónoma es de cuando una persona no docente va a apoyar con una actividad complementaria el desarrollo de un tema que ya el docente ha elegido. Entonces, con esto quiero decir que son casos muy puntuales, pero por desgracia entendemos que no es necesario ese PIN parental porque lo que hace es comprometer el resto de actividades cuando se hace por los temas que se está hablando, afectivos, sexuales, etcétera, que esos casos no se dan de manera generalizada en absoluto en los centros de la región de Murcia, pero el resto de actividades que son importantes las puede comprometer. Es decir, o cuando viene alguien de la comunidad local del entorno del centro, o un policía, un bombero, el padre de un alumno que es panadero, que es comerciante, que tiene un negocio, que quiere explicar cómo se hace algo, o alguien que viene de la Consejería de Salud para hablar de temas de higiene, etcétera, etcétera, que se pueden hablar, y también de temas relacionados con la sexualidad de los adolescentes, pero que en todo caso problemas no se han dado. Es un problema que se ha sacado con el tema de los presupuestos y que hace que desde toda España se esté mirando a Murcia, pero se mira por cuestiones políticas. Pero realmente, como decías, los problemas importantes de la educación están en que no tenemos una ley de educación ahora mismo. Se está hablando de una ley a nivel nacional de que se va a cambiar, la LOMLOE, tiene hasta nombre gracioso, que no es, sí, o sea, casi peyorativo, y se va a llevar directamente al Congreso, no va a pasar por las mesas de negociación con las organizaciones sindicales, con las organizaciones de padres, va a ir directamente al Congreso y al debate político otra vez, se va a seguir politizando el tema educativo. Son temas sobre los que sí tendríamos que hablar. No digo que el PIN parental sea una cortina de humo, que puede serlo, pero tanto los partidos políticos como la sociedad misma se está olvidando de los problemas reales importantes de la educación, porque la educación en la región ha perdido muchísimos recursos en los últimos años. Ahora es cuando tenemos que hablar de cómo recuperarlos. El tema de las ratios en los centros es importante, la financiación de los centros, la construcción de nuevos centros, materiales que se necesitan para trabajar con los alumnos, módulos de formación profesional que habría que poner, pero no hay dinero para ponerlos, a lo mejor porque no hay financiación. O sea, temas que hablan de futuro educativo en la región de Murcia. Y como digo, el PIN parental no es necesario y es un tema que hasta ahora no ha traído ningún problema a la región, simplemente ha sido un motivo que ha dado pie a grupos políticos o
o parapolíticos, si podemos llamarlos así, para hacer ruido y buscar protagonismo de alguna forma. Desde AMPE lo que planteamos es que la política se quede fuera de la escuela, que seamos capaces de tener una ley educativa como otros países que dure 30 o 40 años, es decir, que los docentes sepamos a qué atenernos y las familias también, qué va a ser la educación que queremos para nuestros hijos y nos pongamos a ello entre todos, evidentemente. Pero, como digo, el PIN parental no ha generado problemas. En AMPE no hemos tenido denuncias. Hemos tenido alguna consulta sobre qué pasa cuando los niños no traen la autorización de los padres, una autorización de septiembre para acá solamente. Pero antes no había una demanda sobre este problema. Incluso el partido en el gobierno que ha gestionado la educación en Murcia durante tantos años tampoco lo ha planteado antes de ahora. Claro, de hecho hemos sabido ayer que la Consejería de Educación ha matizado, ha suavizado un poco el planteamiento y, por ejemplo, los docentes de centros públicos no están sometidos a ningún veto de ninguna clase por su condición de funcionarios públicos. Están obligados a mantener siempre una posición neutra. Y otra cosa es que si sucede algún caso de que se sospechan de que hay algún tipo de adoctrinamiento intencionado en algún aula, como decía ayer nuestro invitado, lo que tienen que ir a la Inspección de Educación y decir lo mismo. A mi hijo en el colegio le han dicho, no lo sé, que los matrimonios civiles son mejores que los eclesiásticos, por ejemplo, no es un ejemplo que digo, o al revés, eso sí. Pero si sucede eso hay que presentar la correspondiente reclamación a la inspección, con o sin PIN parental, que no es imprescindible. Lo acabas de decir, con o sin PIN parental, la Administración, la Consejería de Educación tiene recursos propios, la Inspección Educativa, para resolver estos problemas. Y si somos temas más serios o más graves, que también se podrían dar por alguien que venga de fuera a un centro educativo y si rozan en el ámbito penal, pues se presenta en los juzgados, porque que para eso tenemos en un Estado de Derecho esos recursos jurídicos también para hacerlo, pero lo importante es que el responsable de la actividad educativa en un aula es el profesor, es el tutor de los alumnos y tenemos que confiar en los profesores, porque son ellos los que tienen que elegir quién viene o quién no viene. E incluso cuando viene alguien que es ajeno al centro, el tutor no está fuera, el tutor está allí junto a esa persona que ha venido y delante de los alumnos. Y si ve que aquello que está planteando el invitado no se ajusta a los objetivos de la programación del aula, se lo tiene que decir, y de hecho se lo dice. Pero igual que si ve un tema que no sea relacionado con los temas afectivos sexuales, que sea un tema de salud o de lo que sea, que el nivel de conocimiento que el invitado quiere transmitir a los alumnos de 8 años es demasiado alto, pues tiene que decir, oye, baja un poco el nivel, o intervenir directamente. Es decir, es la función del tutor, adecuar la actuación de ese invitado a las necesidades de los alumnos que tienen delante. Y yo pienso que eso es lo que se está haciendo desde siempre en la región de Murcia. No estamos teniendo problemas, los profesores que tenemos son muy cualificados para todo esto y no debe haberlo. Y todo esto que está llegando, pues, entiendo que es por problemas políticos y es algo que debemos erradicar del ámbito educativo. Clemente, comentaba hace un momento, hablando de lo que realmente es importante para la educación, entre otras cosas la financiación para sacar adelante determinados recursos. Se acaban de presentar los presupuestos, aún no se han debatido, y el sector educativo, bueno, por lo menos creo que registra un crecimiento de un 4,3%, sí, que considerando los ajustes que ha habido que hacer para paliar los efectos del Mar Menor y todo eso, pues no han salido mal parados, ¿no? Ahora falta cómo se distribuyen luego, pero... Hombre, no se ha salido mal parado si no estuviéramos en un periodo de recuperación, pero evidentemente con ese 4,2 creo que, o 4,3%, no va a ser fácil y continuar con el camino de recuperación de todo lo que se ha perdido en estos años. Evidentemente lo que es valorable es la tendencia, es decir, que en educación se sigue creciendo, pero entendemos que con esos porcentajes no llegamos a cubrir las necesidades que tenemos o que querríamos, porque tenemos mucho por hacer en educación. La estabilidad de las plantillas de profesores a través de las oposiciones, por ejemplo, es algo importante que queríamos haber hecho este año. Se ha hecho una oferta de 575 docentes para educación secundaria, pero podría haber sido de 800, porque eso al final es bueno para la educación.
Pero en fin, como decías, no es malo que la educación sea uno de los sectores que sigue creciendo a menor ritmo del que debiera, pero en fin, ahí estamos. Esperamos que para el próximo año vayamos más arriba todavía, y sabemos que esto está relacionado también con la financiación que llega de Madrid, por el tema de la población que tenemos, pero Murcia es de las regiones que tiene altos índices de población escolar, y de luego la responsabilidad de los políticos es atenderla, y esperamos que sigamos con esa tendencia creciendo cada año más. No sé, Clemente, si ha llegado a tiempo de echarle un vistazo a los datos de la EPA que se refieren al sector educativo, porque se han publicado también esta semana. Hay algunos, bueno, hay muchos y no los podemos comentar, no todos, ¿no? Pero uno de los preocupantes es siempre el tema de la tasa de abandono escolar, que ha bajado un poquito, pero sigue siendo muy alta. ¿No ha podido echar un vistazo? Sí, no, lo he visto por encima, pero y realmente eso lo que mantiene es la tendencia a la mejora, no de este año, de hace ya 10, 12 años. Es decir, en Murcia, sobre el año 2008-2009, teníamos una tasa que estaba rondando el 37-38% de abandono escolar, y eso son cifras importantes, evidentemente. Y poco a poco se han ido mejorando, se han ido bajando, pero se ha bajado porque ha habido medidas, fruto de pactos educativos que hemos firmado, que hemos sacado adelante, que han potenciado la formación profesional, que empezamos con la formación profesional dual también, que es importante, pero la crisis lo fue ralentizando, y eso es lo que realmente ha hecho que no haya sido posible, porque el abandono escolar de alumnos viene motivado por el fracaso escolar previo, y ese fracaso escolar reside muchas veces en que el alumno se dirige fundamentalmente hacia la secundaria, hacia el bachillerato, hacia la universidad, por, no llamamos imposición, orientación de las familias, porque parece que socialmente eso es mejor, pero incluso económicamente los alumnos que se encaminan hacia la formación profesional tienen mejores resultados económicos personales que si se dirigen hacia la universidad, donde los índices de paro son quizá mayores. Lo que quiero decir es que la cenicienta que siempre hemos tenido en la región, también en España, es la formación profesional. Y eso es por una razón, porque para formar alumnos en oficios, por llamarlos así, sí, se necesita dinero. Es decir, hay que hacer talleres en los centros educativos de educación secundaria, pero talleres del siglo XXI. Ahora mismo tenemos talleres, a lo mejor en algunos casos, de mediados del siglo XX o quizá anteriores. Entonces, cuando las nuevas tecnologías dominan el mundo, tenemos que llevarlas a eso, no tener ordenadores de hace 25 años, como pasa en muchos centros, sino ordenadores actuales con el software que se necesita, y que se potencie esa formación profesional, porque ahí sí es cierto que si un alumno encuentra motivación, no abandona el sistema. Entonces, si realmente no quiere estudiar, no obliguemos a los alumnos a estudiar materias que no les gustan y que no les son atractivas, sino aquello que les gusta hacer, manejar, o sea electrónica, sea peluquería, sea estética, automoción o cualquier variedad o módulo que pueda ser de su interés, que les sea atractivo. Así vamos a conseguir que no se abandone el sistema, y también luego potenciando la formación profesional básica, donde ya de años previos se va informando o formando a los alumnos en lo que es la FP, y si les gusta, porque además la ley, espero que la nueva ley también lo permita, evidentemente permite hacer una formación profesional, y si luego quieres volver a la universidad puedes hacerlo, o bien hacer una formación profesional de grado superior. Es decir, el abanico formativo es amplio en nuestro país, pero hay que saber tener los medios financieros fundamentalmente para dirigir a los alumnos ahí, y luego también contar con la colaboración de las empresas para la formación profesional dual, algo que funciona en países como Alemania hace ya 25 o 30 años y está dando resultados, pero aquí en España parece que no es posible llegar a ello. Es uno de los retos en los que estamos en este momento, ¿no? La transformación digital en la que ya estamos inmersos va a traer consigo, todo el mundo lo sabe, la desaparición de muchos empleos,
como consecuencia de la digitalización, pero también va a traer aparejada la creación de otros muchos empleos. Y a estas personas que han de desempeñar estos nuevos puestos de trabajo hay que formarlos previamente. Exactamente. Y ahí hay una clave fundamental para el futuro, no para el futuro lejano, para el futuro inmediato de ya, ¿no? Y ahí hay me ha venido a la mente por lo que decía de renovar los talleres de mediados del siglo pasado. Seguramente cuando están todavía pensando en la mecánica del automóvil con motores diésel de los años 70, por ejemplo, ¿no? No, y por eso tenemos que insistir en eso, porque realmente, como decía, hay veces que tenemos medios educativos de mitad del siglo XX, profesorado que tenemos formado en el siglo XX, que ha hecho su carrera en el siglo XX, y alumnos del siglo XXI. Y es necesario acortar ese desfase, formar a los profesores, potenciar también el tema de la jubilación de profesores para renovar las plantillas en los centros y atender adecuadamente a esos alumnos. Y como decía, contando también con el tejido empresarial que colabore e incluso también con la universidad. Entonces es necesario que todos los sectores, Consejería de Educación o Ministerio, universidades, empresas, colaboremos para formar a esos alumnos que van a ir a la empresa. Pero claro, como siempre me parece que hacemos un planteamiento inmediato, más que a largo plazo, pues las empresas piensan formar a estos alumnos no es rentable ahora. Pues sí, pero a lo mejor si luego te quedas con ellos te es rentable a largo plazo porque tienen toda una vida profesional por delante. Una última pregunta, Clemente. Estamos todavía a principio de año. ¿Qué reivindicación o qué reivindicaciones van a presidir un poco la andadura, la estrategia de AMPE durante este año que acaba de comenzar? ¿Cuál va a ser un poco el banderín de enganche? Bueno, el banderín es el mismo, es el tema de recuperación de lo que se ha perdido de los recortes. Lo que pasa es que lo más inmediato que tenemos son las oposiciones que tenemos ya de secundaria para este curso, y luego, desde luego, algo que afecta a todos los docentes es la carrera profesional de los docentes, que la acabamos de conseguir recientemente. Somos de las primeras comunidades que hemos conseguido ese sistema de promoción para docentes, y luego en lo que afecta a alumnos, la bajada de las ratios de alumnos, porque eso para nosotros es importante, porque eso lo que hace es mejorar las labores de tutoría con los alumnos, lo que decía del trabajo cercano entre profesor y alumnos. Y luego ya, si hablamos de padres, sí que pediría, y lo estamos planteando, que se contacte y se acerque a las federaciones y a las asociaciones de madres y padres a los centros educativos. Efectivamente, y que le demos sentido a esa expresión que decimos muy a menudo de comunidad educativa, que es comunidad, es decir, un conjunto de colectivos en el que están los alumnos, los profesores, y estamos los padres, naturalmente que sí. Que le demos sentido a esa expresión y que por la vía del diálogo se consiguen muchos más éxitos que por la del enfrentamiento, que por la que no se consigue ninguno, desde luego. Exactamente. Clemente Hernández, presidente de AMPE en la región de Murcia, muchísimas gracias. Muy amable por venir al programa. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por hablar de educación y seguir haciéndolo. Hasta otra ocasión. Gracias también a ustedes por acompañarnos un día más. Hasta mañana. Buenas noches.